Bien, comenzamos este muy interesante taller de gestión de información y alfabetización digital. Quiero agradecer en primer lugar a nuestras invitadas, ¿no? Sofía Fuensalida Murúa y Carolina Bravo Carrasco, las vamos a presentar dentro de un ratito. También agradecer a todos los estudiantes que están presentes acá, que se dieron el tiempo para estar en esta instancia de formación académica, ¿no? Se presentarán estrategias que serán de gran ayuda para su proceso. La idea es que participen en el taller, que hagan preguntas, que aprovechen la instancia. Voy a presentar a Sofía Fuensalida Murúa. Ella es diplomada en Educación Superior, certificada en edición y corrección de publicaciones científicas por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con relatorías en alfabetización informacional, normas de citación APA, asimismo con certificación en el uso de gestores bibliográficos como Mendeley y EndNote. Bibliotecóloga con más de 21 años de experiencia en la administración y gestión de bibliotecas universitarias. En su experiencia laboral se cuenta la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Técnica Federico Santa María, el Centro de Documentación del INE, INACAP. Participa en la Red de Bibliotecas Populares de Valparaíso y actualmente es la encargada de la Biblioteca de la Escuela Moderna de Música y Danza, sede Viña del Mar. Bienvenida, Sofía, un gusto saludarla. Gracias. Carolina Bravo Carrasco, bibliotecóloga, licenciada en Bibliotecología y Gestión de la Información. Dentro de su experiencia laboral, se ha desarrollado como asistente de biblioteca en un instituto profesional, Santiago, para luego ejercer el cargo como encargada de biblioteca en establecimientos educacionales escolares en Santiago y posteriormente en Temuco. Actualmente cuenta con relatorías en talleres de alfabetización informacional, además de ser experta en desarrollo de colecciones en bibliotecas escolares. Bienvenida también, Carolina, es un gusto saludarlas a ambas. Muchas Y bueno, les gracias. dejo el espacio para que puedan comenzar el taller. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos la presentación. No queremos en el fondo tomar tanto tiempo, saludar a los estudiantes, a los y las estudiantes y bueno, a los y las profesoras y profesores. Para nosotros es un gusto estar con ustedes y tomarnos este tiempo para mostrar algo que en mi caso, con toda la trayectoria universitaria que tengo a cuesta, conozco muy bien, ¿no? Que son la asistencia de usuarios en la biblioteca y sus típicas preguntas. Ya, sin más, vamos a comenzar el taller. Quiero que me confirmen si ven bien la presentación, ¿sí? ¿Se ve? Muy bien. Sí, se ve súper bien. Ya. Decirles también a los asistentes a este taller, a este mini taller, que pueden interrumpir y hacer preguntas en el transcurso. No esperen hasta el final si tienen dudas. ¿Ya? Estamos hablando de objetos de aprendizaje y decimos línea 1 porque existen 6 líneas de talleres. Nosotros partimos con ustedes en la línea 1, que es la línea básica que habla exclusivamente de las búsquedas efectivas de información. Voy a... Ahí. En la actualidad es muy fácil que en la universidad digamos no hay problemas y total existe Google. Google responde todo, ¿no? Ya veremos más adelante qué hay detrás de Google para que lo conozcamos, porque puede ser un buen amigo, un gran amigo, pero también un peligroso enemigo. En esta línea de las búsquedas efectivas de información existen 3 grandes preguntas. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Cómo lo vamos a buscar? ¿Y dónde lo vamos a buscar? Y dónde además lo vamos a almacenar. Cuando hablamos de qué es lo que vamos a buscar, es efectivamente reconocer nuestras propias necesidades de información. Y aquí quiero hacer un alcance. Si bien este taller está siendo dictado para estudiantes del bachillerato, consideremos que el año pasado fue el virus un buen pedagogo, ¿no? Nos enseñó muchas cosas.
entre ellos a tener una clave única como algo imprescindible, a saber dónde podemos registrar nuestra información y hacer nuestras consultas, y que tuvo que ver con todos estos apoyos que entregaron a través del gobierno, el Estado, y que muchos no supieron cómo hacerlo. Incluso hasta el día de hoy hay gente que todavía no sabe ni siquiera cómo sacar el 10% de la AFP, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de necesidades de información a nivel académico, sino que también personales, culturales, etc. La primera instancia es efectivamente precisar el tema, qué es lo que buscamos, ¿ya? Para ello se requiere desarrollar competencias que nos permitan distinguir efectivamente en qué consiste, de qué se trata, determinar, acotar el tema de búsqueda. La otra competencia tiene que ver con identificar y utilizar aquellas palabras claves que nos permiten hacer la búsqueda. Ya hablaremos de estas palabras clave que muchas veces los profesores que están presentes lo saben, cuando hacen publicaciones académicas, generalmente las revistas o los repositorios exigen que se les coloque palabras clave. Estas palabras clave no son otra cosa que elementos, palabras que nos permiten recuperar la información, sacarla de algún lugar. Y la otra competencia es distinguir y utilizar estrategias de búsqueda. En esta precisión del tema, podemos pensar por qué requerimos acotarlo, por qué requerimos precisar aquel elemento, aquel tema que es el que vamos a buscar. Bueno, para nuestros trabajos, para las tareas que nos dan los profesores, para investigaciones, para informes, para efectivamente obtener información que sea de calidad, que sea veraz, fidedigna. También porque existen múltiples fuentes. Hoy en día en este ambiente digital tenemos internet, tenemos base de datos, tenemos la base de datos de la biblioteca, tenemos muchísimas fuentes de información y para ello muchísimos caminos también, ¿no? Para reconocer cuál es efectivamente la información que recuperamos, si es aquella que nos sirve o que no nos sirve. Si efectivamente detrás de esta información hay un respaldo. Y también para dar respuesta a aquella necesidad de búsqueda, ya sea general o especializada. Y para ello, nosotros te sugerimos los siguientes pasos. El primer paso es acotar el tema de búsqueda. Pusimos un ejemplo acá que tiene que ver con un tema que salió hace muy poco en las noticias y que es la obesidad en los niños. Es un tema amplio, ¿no? Un término demasiado amplio. Aquí se podría acotar de acuerdo a ciertos parámetros. Lo primero es definir qué edad de niños, recién nacidos, preescolares, escolares, educación media, no escolarizados, universitarios, etc. El país o la región donde queremos recoger la información, porque la obesidad en los niños puede ser a nivel mundial, a nivel continental, etc. Podemos también delimitar por el aspecto del estudio. La obesidad en los niños puede ser mirada desde múltiples aspectos, por el aspecto de salud, por el aspecto social, por el aspecto alimenticio, etc. Bueno, aquí pusimos educacional, psicológico también, ¿no? Porque puede afectar. Y también podemos acotar por el periodo cronológico que debe cubrir la información. No es lo mismo que hablemos de obesidad en los niños a lo largo de la historia, que es un tiempo muy extenso y para buscar información ahí requeriríamos de mucho tiempo y ir a bases de datos muy especializadas que recojan estos temas más históricos.
a decir que vamos a hablar de la obesidad de los niños generada durante la pandemia. Hablando de los parámetros que citamos anteriormente, para acotar este tema, en el ejemplo que nosotros ponemos aquí, pusimos edad de los niños escolares del primer ciclo de básica. Lo acotamos también geográficamente a Chile. El aspecto que queremos estudiar es el aspecto de salud. El periodo cronológico es el año 2020, periodo del inicio de la pandemia COVID-19. Y también lo acotamos por el idioma. Queremos recuperar información solamente en español. Si miramos esos parámetros y usando estos parámetros podemos decir entonces que el tema quedaría como el impacto de la crisis del COVID-19 en la obesidad de los y las escolares del primer nivel básico en Chile. Ustedes están en bachillerato, pero cuando lleguen a sus estudios ya de pregrado y estén en el término de sus carreras, van a darse cuenta que una de las grandes dificultades de los estudiantes universitarios es en el momento de hacer su tesis, su proyecto de título, es poner el título. Aunque no me lo crean, y los profesores saben que eso es una realidad, cuesta mucho encontrar el título de un trabajo, de una tesis. Pues bien, cuando hacemos todo este proceso de efectivamente ir acotando, delimitando nuestro tema de búsqueda, nos permite ir construyendo un título que haga sentido, un título que en el fondo refleje lo que tiene el contenido. Este es un título obviamente inventado por Carolina y por mí, no para este ejemplo. El segundo paso es identificar los conceptos fundamentales. Hablábamos entonces de estas palabras claves, de estos descriptores de materia. Si el tema acotado es el impacto de la crisis del COVID-19 en la obesidad de los y las escolares del primer ciclo básico en Chile, al leer esa frase yo puedo identificar, rescatar conceptos que son fundamentales, con los cuales puedo generar búsqueda. El término obesidad, escolares primer ciclo básico, Chile, COVID-19. Son las primeras palabras, elementos que saltan a la vista a la lectura inicial. ¿Qué hago con esto? Hago una lista de palabras o frases y busco los sinónimos. ¿Por qué? Porque obesidad sigue siendo un tema, un término muy amplio, ¿no? Si voy a Google y busco obesidad, me va a salir de todo, desde dietas a seguir, desde publicaciones en Instagram, como de algunos seguramente sitios web bastante fidedignos que traten el tema de la obesidad. Entonces, busco sinónimos de obesidad, que puede ser hábitos alimenticios, consumo de alimentos, falta de ejercicio. Para el término escolar y primer ciclo básico, lo acoto para la búsqueda. Porque escolar y primer ciclo básico, si lo voy a buscar en Google, Google no va a discriminar si lo estoy buscando para Chile o no. Por lo tanto, el término primer ciclo básico es un término bastante poco conocido en el mundo y es más propio de nuestro sistema escolar en Chile. Y lo acoto de primero a cuarto básico, que es lo que me indica el Ministerio de Educación, que es lo que comprende el primer ciclo básico de la escuela. Chile, ya, eso es obvio, ¿no? Acá podría ser focalizado en una región, en una comuna y poner Chile, Temuco, Chile, Puerto Montt, etc. COVID-19 puede ser también sinónimo crisis sanitaria o pandemia, que son términos que se han normalizado en el lenguaje común y en el lenguaje científico. ¿Qué sugerimos? Que antes de iniciar la búsqueda, tú consultes diccionarios o tesauros. Los diccionarios y tesauros nos sirven para identificar datos concretos. Son los puntos de partida para
conocer la parte más básica de un tema, o bien para recuperar palabras clave en el caso de los tesauros o descriptores. Y para ello puedes usar la RAE que está en línea, el tesauro SCOS de la UNESCO, que es el tesauro más utilizado a nivel mundial, el tesauro de la Organización Panamericana de la Salud, entre otros. ¿Alguien tiene una pregunta, parece? Sí, Sofía, preguntan qué son los tesauros, los estudiantes. Allá voy. Gracias, Berito. Explico. Los tesauros es una palabra en latín y la traducción es tesoro, pero no es otra cosa que un listado de palabras que en forma jerárquica nos van dando los conceptos normalizados. Voy a explicar de qué se trata. Al final de la presentación, no quiero interrumpirla ahora, yo tengo abierto el tesauro de UNESCO para mostrarles cómo funciona. Lo que sucede es que nosotros hablamos en un lenguaje normal, ¿cierto? ¿Ya? Usamos las palabras como vienen. Para nosotros obesidad en los niños escolares, es porque comen mucho dulce, etc. Sin embargo, si tú vas a hacer búsquedas en Internet, no va a ser tan fácil, porque a pesar de que Internet es un mar de información, de cosas buenas y no tan buenas, las bases de datos, los repositorios de acceso abierto están indexados bajo un lenguaje normalizado que lo utilizamos los profesionales de la bibliotecología para indexar temas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en Cuba van a buscar obesidad, van a encontrar lo mismo que si yo busco obesidad en Chile. ¿Por qué? Porque las bibliotecas normalizan estos términos y dicen, si usted va a usar la palabra obesidad, use hábitos alimentarios. Son las palabras normalizadas, son listados. Vamos a mostrar al final cómo funciona el tesauro de la UNESCO, que es el más conocido y el más usado. ¿Se entiende? ¿O queda clara la respuesta? ¿O necesita más explicación? ¿No? Sí, dicen que se entiende, están escribiendo que se entiende. Es un listado de lenguaje normalizado, más sencillo, más básico. Normalizo palabras poniéndoles sinónimos, pero no son sinónimos del diccionario, sino que son palabras que se regulan a través de un listado de palabras, se llaman encabezamientos de materia. Por eso voy a mostrar un eco, porque cuando ustedes tengan que hacer algún trabajo y no entiendan o digan, por ejemplo, algo muy recurrente, no encontré nada, no había nada en Internet, es porque no se está reconociendo el término. Para eso sirven los tesauros. Continúo. ¿Cómo vamos a hacer la búsqueda? Para eso usamos estrategias de búsqueda. Existen los operadores o conectores booleanos, en este caso, y esta es una sugerencia, cuando hagan búsquedas en Google o en alguna base de datos, no usen los conectores en español, porque la mayoría están bajo un algoritmo diseñado en inglés. Igual les puse la traducción, pero los operadores o conectores booleanos son el y, el o y el no. And, or, y not. ¿Ya? El operador y restringe la búsqueda y se puede usar utilizando dos temas. Por ejemplo, quiero buscar obesidad y niños. Entonces, ¿qué va a hacer Internet? Va a decir, esta persona está buscando estos dos términos. Pero ojo, los dos términos pueden estar en un documento y tratar temas separados. Eso lo vamos a ver más adelante, cuál es la importancia de hacer búsquedas realmente organizadas y ordenadas. El operador o u or amplía la búsqueda. Yo le digo, quiero obesidad o niños, ¿ya?
Y ahí nos puede dar mucha más información, pero nos va a dar por separado obesidad y por separado niños. El operador NOT o no nos permite excluir un término, decirle, quiero obesidad, pero no quiero que me pongas adolescente. No quiero recuperar información que diga adolescente. Puedo ponerle en la búsqueda obesidad not adultos. Quiero que me recuperes información sobre obesidad, pero no en adultos. Ya puse un ejemplo, pusimos un ejemplo ahí para que quede un poco más claro. Les pusimos acá un print de pantalla, un recorte de pantalla de cómo sería una búsqueda con el operador I en Google. Y fíjense, aquí ya empezamos los problemas con Google. Google, mucha gente dice que es intuitivo. No, no es intuitivo. Ya ni lee el pensamiento tampoco. Yo puse obesidad en pandemia, o sea, quería que me buscara términos. Sin embargo, Google inteligentemente me dice, se muestran resultados de obesidad y pandemia. Es obvio, yo lo busqué en español, por lo tanto no me va a arrojar lo que está en inglés. Tenemos que tener conciencia y estar muy claro que mucha de la información, sobre todo en el ámbito de la salud, la mejor información, la más fidedigna y veraz, hoy en día en las publicaciones científicas está en inglés. Entonces, aquí hay que tener un poco de cuidado con el juego que hace Google de realmente asumir, está trabajando con Google en español, por lo tanto, le voy a buscar los resultados de obesidad y pandemia, ¿ya? Las estrategias de búsqueda también comprenden símbolos, el asterisco, las comillas y el signo interrogativo. Estos símbolos se usan generalmente en motores de búsqueda, en bases de datos. Yo les tengo abiertos varias bases de datos de acceso abierto. Sin embargo, en Google las comillas son muy especiales. Si yo pusiera, entre comillas, obesidad, abro comillas, obesidad y pandemia, y cierro comillas, le estoy diciendo a Google, búscame exactamente esa frase, ¿ya? Sin embargo, el asterisco que sirve para truncar palabras, vale decir, por ejemplo, familia, pero quiero buscar todo lo que diga familia, yo puedo poner FAM, F-A-M, y truncarlo con el asterisco. Ahí le estoy diciendo a la base de datos, búscame todas las palabras que comiencen con F-A-M, FAM. ¿Qué me podría dar familia, family, etcétera? Yo les puse aquí un listado un ejemplo de bases de datos en acceso abierto que son realmente repositorios que tienen información fidedigna, veraz, que están actualizadas y que tienen un respaldo académico detrás. Esta presentación va a quedar con ustedes, así que pueden hacer incluso, si no las conocían, uso de ella. Va a depender de la base de datos los símbolos que puedan utilizar. Las bases de datos suelen colocar en el costado derecho de su sitio web qué símbolos son los que acepta para hacer las búsquedas. Algunos ejemplos de esto en la red de repositorios latinoamericanos, ¿ya? Donde ya pueden haber, o sea, hay más de 163 instituciones de 21 países con más de 2 millones de documentos recuperados y está actualizado. Esta base de datos puede ser buscada y en la búsqueda avanzada, o sea, perdón, en el casillero de búsqueda puede hacer la búsqueda simple y en la búsqueda avanzada es donde te pide usar los símbolos. Diga. Sofía, no sé si tú tienes abierto el chat a tu derecha, porque escribió Luciano en relación a la imagen anterior un comentario. Puso, yo buscaría la obesidad en términos de pandemia, pero ¿cómo se relacionan ambos conceptos? ¿Cómo haces para relacionar obesidad y pandemia, por ejemplo? No sé si habías visto No lo he visto, espera. No tengo el...
Déjame ver si puedo ver, déjame ver. Tienes que apretar la flechita morada para que aparezca el chat. Y el chat Dice, yo buscaría la obesidad en tiempos de pandemia, como relacionando ambos conceptos. Claro, puede ser, pero también existe una relación más específica. Puedo relacionar obesidad en tiempos de pandemia en escolares del primer ciclo básico. ¿Ya? Y la relación, ¿cómo se da? A ver, primero cuando acotamos el tema es porque alguien nos dio algún trabajo, ¿no? Pongo un ejemplo. Y el profesor te pide investigar sobre la obesidad en Chile en tiempos de pandemia, pero te deja abierta la posibilidad de que tú lo delimites a un grupo etario en específico y te puede decir que usted puede elegir el lugar, la localización donde quiere hacer esta investigación, este trabajo. Entonces podríamos decir obesidad en tiempos de pandemia, su impacto en los niños escolares del primer ciclo básico. ¿Se responde la pregunta o le queda más duda? No tengo problema en explicar, además. ¿Se comprende? Muy bien, gracias. Lo voy a dejar abierto. Ya vimos cómo delimitamos el tema, vimos también cómo vamos usando estos parámetros, las herramientas que tenemos, como los tesauros y los diccionarios. Vamos a mostrar el tesauro de la UNESCO, ¿ya? Y estos operadores booleanos y estos símbolos que nos permiten acotar efectivamente la búsqueda. Nos tiene que quedar algo súper claro. Ya aprenderemos cómo funciona Google, pero lo importante es comprender desde ya que Google no nos lee el pensamiento. Eso es lo primero, que Google no es capaz de interpretar lo que estamos realmente buscando. Y por eso vienen muchas frustraciones cuando los estudiantes reciben les piden un trabajo y después llegan diciendo no encontramos nada o no había nada o no encontré la información que usted me pedía, etc. Es porque no sabemos buscar. No es porque no exista, es porque no sabemos buscar. Y en este mar de información tenemos que reconocer que el desarrollo tecnológico ha sido un gran aporte, pero también esta expansión digital es una infoxicación, un exceso, es un océano de información que incluso a los especialistas en información nos cuesta navegar. Entonces, es complejo, por eso es importante aprender a ser muy organizados, muy planificados con la búsqueda. Si invertimos un poquito más de tiempo en el inicio, no les quepa la menor duda que el desarrollo de su trabajo, de sus investigaciones, de lo que tenga que hacer, se les va a hacer mucho más fácil. Llegamos al momento entonces, si ya tenemos el tema acotado, llegamos a seleccionar la fuente. Y aquí la competencia obviamente es saber identificar y valorar las fuentes de información, diferenciar fuentes primarias y secundarias y distinguir y valorar la calidad y la pertinencia. Vamos a partir con lo primero. Aprender a identificar y valorar las fuentes de información. En Google hay muchas herramientas, ya lo vamos a ver, y Google tiene un hijo, Google Académico, que también lo vamos a conocer. ¿Qué es lo que generó Google cuando se dio cuenta que ya no podía manejar la información que tenía dispuesta y disponible en Google como tal? Porque los sitios web se suben, se bajan, aumentan, crecen, se retiran, se dejan de pagar, etc. Por lo mismo crea Google Académico, que viene a posterior para que lo conozcan a quienes no lo conocen. Diferenciar fuentes primarias y secundarias. No es tan difícil, a pesar de que pueda parecer complejo. Siempre es preferible usar las fuentes primarias. Qué bueno, Camila, la felicito. Son varios los que conocen Google Académico, es bueno usarlo. A ver,
Las fuentes primarias son aquellas en las cuales no hay intervención de terceros, son fuentes originales. Y las secundarias son aquellas, vamos a pasar aquí, vamos a volver a las primarias para no perderme, son aquellas que efectivamente son originales, que han sido publicadas por primera vez y que no tienen algún filtro utilizado, ni ha sido interpretado, ni nadie las ha evaluado, ¿ya? Un ejemplo de ello son las bitácoras. Las bitácoras se usan, por ejemplo, en la navegación. Se usa en la navegación tanto aérea como marítima, ¿no? Los diarios de vida, las fotografías. Este es un importante alcance para quien algún día quiera estudiar algo relacionado con criminalística. Los peritos dibujantes técnicos de la PDI trabajan con fotografías porque son fuentes primarias de información. El cuerpo humano es una fuente primaria de información. Ahí podemos ver, bueno, en estos casos más terribles, porque muchas veces se hacen todos estos exámenes tanatológicos, etcétera, para poder identificar qué es lo que ha sucedido con alguien. Los resultados de una investigación también son fuentes primarias, las entrevistas, los discursos, etc. Siempre es preferible ir a la fuente primaria. Las fuentes secundarias son aquellas fuentes que describen, pero que describen algo basándose en fuentes primarias generalmente, ¿ya? Por ejemplo, una biografía. Quien ha escrito una biografía de alguien conocido, famoso, va a recurrir siempre a recortes de noticias, de periódicos, entrevistas, etcétera, etcétera, para armar una biografía. Los ensayos, las noticias suelen ser fuentes secundarias, ¿ya? Ejemplo, la discusión, las noticias que salen sobre la discusión del cuarto retiro de los fondos de AFP son noticias que se basan en una fuente primaria que son las discusiones de la Cámara, por ejemplo, o de la Comisión de Constitución. Las enciclopedias y los diccionarios son fuentes secundarias, porque su listado de palabras ha sido sacado de otros objetos, de otras fuentes, allí han armado un diccionario o una enciclopedia. A veces es difícil distinguir una fuente primaria y secundaria. Eso me queda a mí súper claro. Pero yo puse aquí dos ejemplos para que les quede claro. A veces te preguntan, ¿un libro es una fuente primaria o secundaria? Depende. Si el libro, por ejemplo, es un compilado de discursos de Winston Churchill, es una fuente primaria, porque lo que hizo fue juntar todos los discursos y ponerlos en un libro. Un acta de congresos con todas las presentaciones, una fuente primaria, porque solo compila, no transforma ni cambia la información. Si el libro publica comentarios de los discursos, entonces ya es secundario. Por ejemplo, en un compilado de discursos, el editor del libro coloca algunas observaciones o dice en este discurso, Winston Churchill estaba muy exaltado, etc. Ya deja de ser primaria y pasa a ser secundaria. La búsqueda en Internet. Esta es la parte aquí donde llegamos a lo que usamos todos. De rey a paje, digo yo, hasta los profesores usamos Google, ¿no? Quienes impartimos talleres, etc. Aquí es altamente necesario que desarrollemos competencias de distinguir los elementos que componen el motor de búsqueda de Google, identificar las características de Google y evaluar a partir de criterios claramente definidos el valor que tienen los sitios web a los cuales estamos accediendo y si efectivamente nos sirve, ¿ya? Esto no tiene otra razón de ser que efectivamente el proceso, el desarrollo de los trabajos académicos, de los informes laborales, de la información que vamos a recuperar para entregar alguna otra información,
efectivamente debe ser un proceso de calidad, ¿ya? Y pertinente a la búsqueda de información. Lo primero que nos queda a todos claro es que efectivamente Internet es un océano de información con mucho dato y que no tiene prácticamente organización, ¿ya? No dejan de ser útiles. Yo siempre defiendo a Google, o sea, defiendo al motor de búsqueda si sabemos usarlo. Pero también tenemos que tener claro que la información que vamos a requerir, hablando de la parte académica, es información que debe ser veraz y fidedigna, ¿ya? Hace muchos años atrás, en Gran Bretaña un grupo de científicos entregaron un informe en donde los datos habían sido sacados de fuentes no fidedignas. La publicación salió como una gran publicación académica de investigación, etcétera, etcétera, hasta que alguien en la en la Real Sociedad Científica de Gran Bretaña decidió ir en la búsqueda de esos datos, de la fuente original, pues todos los datos estaban mal estructurados, mal establecidos. Peligrosa situación, porque esos datos les sirvió a mucha gente para generar otro tipo de investigación. Entonces, efectivamente, tenemos que saber y reconocer cuáles son las fuentes de información en Internet que efectivamente nos pueden entregar datos veraces y fidedignos. Y aquí nos vamos conociendo a Google. Lo primero es, me gustaría saber cuántos de aquí sabían qué significa Google o de dónde proviene. Cada uno responderá para sí mismo. Bueno, Google no es otra cosa que Google. No lo sabía, muy bien, ahora lo vas a ver. Aquí fueron dos estudiantes de la Universidad de Stanford que en un taller, una especie así como de taller mecánico, comenzaron a crear Google, ¿no? Y no es otra cosa que un término matemático que indica un 1 seguido por 100 ceros. La intención de estos dos estudiantes era llegar a esa cantidad que es casi infinita, llegar a esa cantidad de indexación de sitios web y de documentos en Google. Yo creo que superaron eso, ¿no? Últimamente Google innovó y su gran innovación, ¿ya?, es la indexación de las páginas, las que ya no se enumeran los sitios en base a la proximidad. Yo les puse aquí, entre comillas, y remarcado proximidad. Ya voy a explicar. Respecto a la pregunta realizada, ¿ya? Sino que se muestran los resultados, y perdón que lea porque es muy importante, a las expectativas del usuario. Ojo con esto. Google nos hace creer que nos lee la mente y que sabe lo que esperamos encontrar. Por eso cuando ustedes ponen así simplemente obesidad en los niños en Chile, Google arroja un sinnúmero de información, hasta 8 millones de resultados y muchos más. Nos espían. Yo creo que solo nos hemos entregado, Luciano, para que nos espíen. Ya voy a explicar por qué también. Entonces, esta innovación de Google nos dice que ahora nos entrega el orden correcto. Es decir, aquella información, así es, muy bien, Javiera, aquella información que buscamos, las respuestas que nos entrega Google, las primeras respuestas, es efectivamente el orden correcto que nosotros esperábamos encontrar, lo que no suele ser así. Y nos dice que el primer link es el que da la respuesta exacta a la pregunta. Los sucesivos se alejan poco a poco del centro de la pregunta. La evaluación de la página web de Google se llama PageRank o ranking de página. Es propiedad intelectual, tiene todas las patentes registradas, por eso es marca registrada.
y se construye en base a un sistema de reseña pública. Para nosotros no es otra cosa que estar haciendo clic en una misma página. Existen instituciones de educación superior, existen bancos, existen negocios de retail que no hacen otra cosa que contratar gente que esté constantemente haciendo clic en la página. Así es. Y por eso cuando dice muestra las primeras 20 y uno cree que son las mejores, las que realmente responden, no. Existen personas contratadas para estar haciendo clic e ir subiendo en este ranking de páginas porque es la reseña pública, ¿ya? Y claro, los científicos también vienen porque hacen clic buscando, y cuando uno ve que, no sé, un gran científico buscó y uno busca el término obesidad y te aparece el mejor médico tratante del mundo, uno dice, ah, entonces es la mejor, claro. Pero debajo de ella hay otra donde, por ejemplo, está la clínica Mayo con tratamientos para la obesidad, que no tiene que ver con lo que estamos buscando. Eso tiene que ver con los famosos clics que vamos haciendo con el mouse. Ese es el famoso ranking o ranqueo de páginas. El algoritmo del ranking de páginas no es una creación de Brin y Page, que son los que partieron, digamos, los dueños de los originales de Google, ¿no? Nadie lo conoce. Lo único que se conoce es la patente que está depositada por Stanford en la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. No hay nada más. Esto es casi como el secreto de la Coca-Cola. Y no lo vamos a saber, porque Google no lo va a dar a conocer. Lo que sí sabemos es que en esta visión googleana, porque ya se convirtió hasta en una filosofía, y recuerden que tenemos hasta un verbo, googlea el término, en esta visión de Google, el tema es que ellos funciona un spider, ¿ya? Que es como una arañita, ¿ya? Que va rebotando de link a link rápidamente, en nanosegundos, viendo qué página citó a otra página para que nos dé los primeros resultados. No es otra cosa, pero es, como les dije, esas citas de página, ese ranking público lo pudo haber hecho, perdón que lo diga y sin menospreciar a nadie, un talibán como un gran científico. No vamos a conocer la diferencia. San Google, muy bien. La misión que declara Google es organizar la información del mundo para que todos puedan acceder a ella y usarla. Esa es la misión que declara Google. Me parece una honorable misión, pero claro, no está organizada, no la ha cumplido. Que todos puedan acceder a ella, bueno, solamente los que tienen conectividad, ¿no? Y usarla, habría que haber enseñado a usarla, porque ha habido muy mal uso de la información que se da en Google. Conocer es de seguro sinónimo de asegurar la calidad de la información. Conocer a Google es que nos permite asegurarnos de que la calidad de información que vamos a trabajar, que vamos a usar y que vamos a entregar, ya sea para nuestros profesores, para nuestros compañeros, para nuestros futuros compañeros de trabajo, colaboradores, empresas y el aporte que podamos hacer a nuestro país, debe estar basado en el conocimiento que tenemos de estos motores de búsqueda. Pero ¿qué criterios usamos? ¿Cómo evaluamos la información en Internet? Pusimos acá algunos criterios generales que nos parecen sumamente importantes. Primero, saber si el sitio web tiene una autoridad detrás. ¿Para qué tipo de audiencia está enfocado? Si está actualizado y si tiene una página estable. No es lo mismo encontrar una página web que abajo diga que el copyright es del 2011, a que diga que la última actualización es del 2020-2021. Que sea fácil de usar, que su cobertura sea precisa, clara, que no sea amplia. Un ejemplo, y yo no lo puse ahora, es buscar la palabra amor.
Si tú buscas la palabra amor, así, simple, tal cual como está, vas a encontrar de todo, ¿ya? O si buscas la palabra sexualidad, partimos desde, recuerden que ni siquiera se han podido eliminar, porque no hay cómo, las páginas que hablan de sexo implícito, bueno, de un montón de cosas que realmente, a no ser que estén en las redes sociales, se permite bajarlas, pero Google no hay cómo bajarlas, ¿no? Que sean objetivos los sitios web y que efectivamente no implique costos. Son algunos de los criterios, podríamos usar algunos más. Acá está Google Académico, que es este hijito del Google, de la matriz grande, ¿no? Yo le puse ahí una imagen con cómo se usa el buscador, cosas muy básicas, pero lo vamos a ver también in situ, en honor al tiempo que ya corre. Este es un ejercicio bastante válido que a mí me hubiese gustado hacerlo, si me alcanza el tiempo lo hago, que es hacer una búsqueda en Google y la misma búsqueda en Google Académico. Y vamos a ver qué tipo de informaciones recuperamos, cuánta cantidad. Y se van a dar cuenta que si lo hacen en Google Académico utilizando los filtros, van a poder recuperar menos cantidad de información más acotada. Lo que hace Google Académico, que limita por fechas de publicación, la ordena por fecha, si se usa la comilla te da los resultados más exactos, y si aparece PDF, el artículo puede ser descargado. Aquí ustedes pueden ver quiénes son, dónde está depositado ese documento. Por lo tanto, podemos visitar el sitio web. Mostramos también las veces que ha sido citado, muestra Google Académico el documento que ustedes buscan, los artículos relacionados. Esto muchas veces nos sirve porque no siempre es el original el que tiene la respuesta, pero los artículos relacionados sí nos pueden llevar. Y aquí, ojo, dice citar. Este taller no vamos a hablar de las citas, pero ojo aquí, porque existen diferentes formatos y al hacer la cita con Google Académico, en el caso de las normas APA, que ustedes no tienen por qué saberlo ahora, pero los profesores que están presentes la conocen, Google Académico no las tiene actualizadas al 2019. ¿Y qué hacemos con la información recuperada? ¿La guardamos? ¿Dónde? La podemos guardar en carpetas en nuestro PC. Riesgo de ello es que te roben el PC, se muere el disco duro, etcétera, se pierde. Podemos guardarla en la nube. Gmail tiene un drive gratuito que te permite guardar una cierta cantidad de gigas. Yo sugiero hacer eso, incluso respaldar mi información de teléfono, que es donde Google no accede, sino porque es privado. Y los gestores bibliográficos Mendeley y Zotero. Yo voy a mostrar aquí ambos cómo funcionan. Voy a terminar esta presentación para mostrar ahora el tesauro. Voy a volver a... Busqué machismo en Google, solo define la palabra y algunos links y noticias en el... Así es. Así es. No... Voy a compartir pantalla, ¿cierto? Para poder... ¿Están viendo? Disculpen, ¿ven la pantalla? Sí, se ve bien. Ya, este es el tesauro de la lectura. ¿Ya? Yo puedo buscar la palabra educación. Ay, perdón, ahí me fui. Vamos a buscar educación. ¿Y qué me dice? Así funciona, esta es la estructura del tesauro, para todos los términos igual.
nos dice que en otro idioma es education, está en francés, y asumo que ese es ruso. Tiene microtesauros, por ejemplo, que hablan de ciencias de la educación, política educacional. Entonces, supongamos que mi tema es sobre políticas públicas en educación. Ya, me dice que los conceptos de cabecera para buscar derecho a la educación, desarrollo de la educación, política educacional. ¿Qué le sugiero yo para usar el tesauro? Primero, que estos términos nos sirven para hacer la búsqueda efectiva. Segundo, estos términos son palabras claves. Cuando ustedes tengan un trabajo y les señalen que deben poner palabras claves, ustedes pueden utilizar estas. Ya no tienen que estar inventando porque no tienen por qué saberlas. Estas palabras claves son términos de lenguaje controlado que utilizan los profesionales de la información para poder indexar sitios web, información, repositorios, etc. Ese es el tesauro. Quiero mostrarles en acceso abierto la base de las publicaciones científicas del consorcio Ese Cielo. Ese Cielo es un consorcio no solamente donde está Chile, está Brasil, hay múltiples países. Y aquí ustedes pueden buscar por lista alfabética de revistas, si la conocen, por materia, por títulos si lo tuvieran, por índice de materia. Este tipo de repositorios abierto. ¿Y cómo puedo yo saber que tiene respaldo? Bueno, acá abajito dice que efectivamente es la librería en línea científica electrónica, que tiene que ver con ANIT, que es el Ministerio de Investigación, que antiguamente era CONCYT, que tiene una dirección, que tiene un teléfono. Ahí yo reconozco que el sitio tiene un respaldo. Redalit es otra de las bases o repositorios de acceso abierto que reúne a múltiples publicaciones de revistas de esta cantidad de instituciones de 26 países con esta cantidad de artículos. Siempre se están subiendo artículos y para subirlos aquí se exigen ciertos criterios de edición y de publicación. No se va a subir cualquier cosa. También tenemos DOA, está en inglés, y que también podemos recuperar información en acceso abierto con respaldo. Si yo voy abajo, siempre ponen abajo para que nos demos el trabajo. Aquí tienen que el copyright es 2020 y que todos los derechos están reservados. Eso ya me dice que este sitio web está actualizado. Latin Index es lo contrario a los repositorios de pago. Se generó con la idea de que la información científica, la publicación académica cumpliera un poco con la misión que dice Google, ¿no? Que todo el mundo tenga acceso al conocimiento. Y aquí se guardan, es el repositorio de muchas publicaciones científicas de múltiples países, sobre todo de América Latina, y están en acceso abierto. Bien, cuando hablábamos de guardar información, hablamos de las carpetas, hablamos de Google Drive. Sin embargo, si no se ve, me lo dicen, porque yo sigo hablando asumiendo que ustedes ven la imagen. No, se ve bien, Sofía, así que tranquila. Ya. Bueno, yo funciono con gestores bibliográficos. Me gustaría saber si alguien de ustedes los conoce. ¿Me lo pueden decir por voz o no? ¿No? ¿Sí? Bueno, ¿por qué los gestores bibliográficos? Porque para mí es lo más seguro. Lo tengo en mi escritorio y lo tengo en internet. Existen dos gestores bibliográficos descargables gratuitos. Mendeley, que es el que yo uso, y Zotero. Zotero tiene la única diferencia que está en español, para quienes no lean en inglés. Sin embargo, por capacidad, por la forma que tiene de indexar los documentos, Mendeley va a ser siempre, para mí, más seguro. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo yo guardo? A ver, perdón.
me voy a Mendeley. Vamos a buscar un documento en ese cielo. Vamos a buscar por materia. Le vamos a decir que es ciencia biológica. Veamos si puedo descargar aquí algún... Ah, pero me va a dar... Ya, espérense. Un momentito. Vamos a buscar. Miren, ese cielo tiene asociado compartir directamente con Mendeley. Yo podría hacerlo ahí, pero lo voy a hacer para mostrar, voy a descargar el artículo. Si es que me permite descargarlo. ¿Dónde está? Va, ya. Veamos si encuentro, quería descargar uno, pero lo voy a tirar al tiro aquí. Un momentito, para buscar, ahí está. Pero está en XML, no me deja. Si alguien ve dónde lo puedo descargar, se lo agradezco, porque parece que ese no lo va a dejar. A ver, aquí está, texto en español. Pero tampoco está dejando. Déjenme ver si puedo. Ya no me está gustando ese cielo, no me está dando la opción de descargar. Espérenme un poquito, vamos a buscar aquí. Ahí está, más fácil. Le voy a pedir que me lo cargue. Yo tengo aquí los botones de acceso y le digo que me lo añada a mi biblioteca. Me lo añade normalmente, ahí está, en mi Mendeley Internet, pero yo lo quiero también en el Mendeley Escritorio. Entonces le digo que sincronice. Se demora un poquito, pero y ese es el documento. ¿Qué sucede aquí? No lo indexa con todos los datos, perdón, no era este, me devuelvo. Veamos si lo actualiza ahora. A ver. Ahí está. Ya pido disculpas por estos errores, pero ya a esta altura. Ahí está el documento y yo puedo, por ejemplo, actualizar todos los datos. Aquí me dijo que tengo... Uy, perdón. Ahí. Solamente me descargó la página web. Claro, no descargué todo el documento, pero así se guardan. Así se usan los gestores bibliográficos. Este gestor bibliográfico está gratuito en la web y lo pueden descargar. Zotero también, ¿ya? En el caso de Mendeley, tiene también otro elemento que a mí me parece muy interesante, es que uno los va ordenando por autor y yo puedo después ir buscando por autores. Cuando ustedes hagan sus trabajos en Word, voy a dejar de compartir para allá. Ahí sí. ¿Me ven ahí ahora? Sí, sí, la vemos. Ya. A ver, ¿yo por qué sugiero usar los gestores bibliográficos? Porque en el fondo te permiten tener organizada la información, no perderla, porque si te pasó algo con el computador o el notebook, vas siempre a poder recuperar en Internet, porque Mendeley y Zotero tienen, digamos, su base de datos, su información en servidores
resguardado. Entonces, y además te permite guardarlos por autor, te permite tener todos los datos bibliográficos de la documentación, lo organiza alfabéticamente, tú lo puedes ordenar alfabéticamente o por fecha, etc. Eso, yo quedo atenta si tienen preguntas, respuestas. Quiero solo finalizar diciendo que es muy importante que se tomen el tiempo para cuando realmente les den, o sea, cuando realmente se tomen el tiempo para hacer búsqueda efectiva, organizándola. Primero, teniendo muy claro que hay que delimitar los temas, que hay que hacer búsqueda de estos palabras clave o de estos descriptores de materia, que para eso nos sirven los tesauros, sobre todo el tesauro de la UNESCO, que nos permite además señalar las palabras clave en nuestro trabajo, reconocer las autorías, las actualizaciones de los sitios web, ¿ya? Siempre van a estar abajo, y eso es porque nos obliga como lectores, como estudiantes o como lo que seamos en nuestro rol en la sociedad, a ir siempre hasta el final, porque siempre nos quedamos con lo primero. Que Google tiene buenas cosas, las tiene, pero hay que conocer cómo funciona Google detrás. Ya vimos que ese ranking de páginas no es otra cosa que estar haciendo un clic constantemente, y eso lo puede hacer un gran estudioso como un gran mentiroso. Que la información se debe resguardar y organizadamente. Generalmente cuando hacemos trabajo académico, y aquí voy a hablar de mi experiencia, yo he conocido profesores que en un 80% más me dicen, lo primero que reviso en un trabajo académico es la bibliografía. Y claro, yo le puedo encontrar razón porque me dicen, primero para saber si usó información actualizada, dónde la buscó, después leo el trabajo. Interesante elemento a considerar si ustedes tienen profesores que van a revisar primero la última parte del trabajo, que es cuando solicitan bibliografía. Eso, me quedo atenta a las preguntas o si tienen dudas. O fue mucha información, o estoy como Google. No, muy interesante porque vamos a esperar un poquito antes de canonizar a Google, ¿no? Yo creo, es interesante eso, Sofía, de que entre las cosas que aprendimos es que cuando se dice que información es poder, la verdad que podríamos cambiar ese lema, información de calidad es poder, ¿no? Así es. Hay una pregunta de Sí. Javiera Inostroza. Si quiere prender el audio, Javiera. Es que era más que nada un comentario que en lo personal me parece súper interesante porque igual como estudiantes y bueno, y más que nada en estos tiempos tenemos tanta información en internet que estamos tan informados a la vez que a la vez estamos desinformados porque no sabemos dónde sacar las fuentes. Entonces, estas charlas o los talleres que nos han hecho para ver las fuentes confiables, prácticamente un tesoro, porque igual nos contaron que no se hacía antes esto. Entonces, más que nada, me gustó. Gracias. Muchas gracias, Javiera. Yo, por lo menos en nombre de Carolina y mío, qué bueno que estudiantes como tú les interese, porque tú dijiste algo muy cierto. Y la pandemia, mira, hay un libro que yo se lo sugiero a todo el mundo, La cruel pedagogía del virus. Anótelo ahí. Eso es de un gran sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos, se llama La cruel pedagogía del virus. Nos enseñó muchas cosas. Y una de las muchas cosas es, por ejemplo, que la información desinforma. Han habido tantas cosas, por ejemplo, hasta el día de hoy hay gente que no se quiere poner la tercera dosis con AstraZeneca porque nos van a dar trombos. No, lo que dice es claro, si usted tiene antecedentes de trombos, no se coloque AstraZeneca. Pero lo que entiende la gente es, no se la coloque porque le va a dar trombo. No, no le va a dar trombo. Ya.
Y te puedo nombrar un montón yo el año pasado quedé impresionada de la cantidad de desinformación que circulaba por Entonces, es muy importante realmente ir a fuentes fidedignas, veraces y conocer cómo funciona. ¿Ya? Por mucho que estemos de acuerdo o no con la OMS en relación a la pandemia, lo oficial está ahí. Así que nada, muchas gracias por tu apreciación. Qué bueno que les sirva. Gracias. ¿Más preguntas? Pueden aprovechar este momento para hacer preguntas, escribir comentarios en el chat, si algo, todavía nos quedan unos minutitos. De todas maneras, yo les voy a dejar la presentación con ustedes. Yo creo que a mi parecer es bueno compartírsela a los estudiantes porque ellos pueden ir buscando ahí los ejemplos, qué sé yo. Siempre he pensado que este tipo de contenido e información debe estar abierto al público para que lo conozca. En algún momento podemos hablar de los gestores y hacer todo un taller sobre cómo descargarlo, usarlo, etcétera, porque eso es tema aparte. Duraría una hora más y la verdad es que yo ahora ya debo retirarme. Sí, ahí también podemos pensar para más adelante con los estudiantes, como dices tú, seguir profundizando y aprendiendo, porque entre más herramientas uno aprende, cuando comienza la universidad también puede tener una experiencia universitaria mucho más enriquecedora, porque llega la información de mejor calidad, ¿cierto? La frustración que tú comentabas también puede ser menor al saber rápidamente, poder resolver cómo buscar información, que es lo que más nos cuesta. Antes era ir a la biblioteca, ¿cierto? Antes uno iba a la biblioteca y miraba libros y también había todo un método de cómo acceder mejor a la información. Ahora esta es una nueva manera también que nos acerca. Y hay un cambio, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, los profesores tienen que tener muy claro que ya la biblioteca no es libros. Por mucho que nos guste leer, y está bien, hay ciencias básicas que sí van a requerir siempre textos que son históricos, ¿no? Por ejemplo, no sé, ingenierías o derecho, que son cosas, pero sí o sí tenemos que considerar que existe Internet y a Internet es una herramienta de la cual tenemos que sacar provecho, pero eso no quiere decir que nos tiene que matar la curiosidad. Siempre es importante ir más allá de lo que uno ve. Ya vimos que no es lo mismo no colocarse la AstraZeneca porque nos va a dar trombos a que no se la coloque por si usted tiene antecedentes de trombos. No es lo mismo, y son cosas muy básicas, ¿no? Cuando te dicen el IFE universal es para las personas que viven con un presupuesto por persona de un tope de 800.000 pesos, mucha gente pensó que era el hogar, ¿no? Porque no comprendemos lo que leemos tampoco. Entonces, en fin, hay mucho por buscar, por indagar. Es interesante conocer a Google para saber, en realidad, sacarle provecho y saber cómo uno puede interactuar con él. Así que eso, yo les agradezco enormemente en nombre mío, de Carolina, que trabajamos preparando. Carolina no ha hablado porque ella trabajó preparando esta presentación todo el rato, yo creo que quedó agotada. Y la verdad es que agradecida de los estudiantes que se dieron el tiempo para estar y de la oportunidad que nos dieron ustedes también de presentar esta primera línea. ¿Ya? Muchísimas gracias, Sofía y Carolina, por este excelente taller. Esperemos tener pronto nuevamente un taller quizá más especializado ya sobre temas, por ejemplo, de gestores bibliográficos. Pero quedamos con mucho entusiasmo para nuevos talleres, así que les agradecemos mucho y agradecemos también a los estudiantes por su activa participación. Se nota que les interesó mucho, que quedaron con bastantes inquietudes, así que muchísimas gracias, quedamos contentos. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen descanso ahora. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Que estén bien. Hasta luego.